Buenos días, hermanas, hermanos, amigos que nos honran con su presencia, y gracias por podernos permitir llegar una vez más hasta la tranquilidad de sus hogares. Quiero esta mañana poder compartir una vez más la palabra de Dios basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, a través de esta lectura de este pasaje podemos entender que es importante comprender una pregunta, y es la siguiente: ¿quién tiene el derecho a juzgarme? ¿Quién tiene el derecho a juzgarme? ¿Quién puede decir algo sobre mí, sobre usted, y que eso sea o no verdadero? Es por eso que al considerar esta pregunta debemos nosotros evaluarnos internamente cuál es el sentimiento que experimentamos cuando escuchamos los comentarios o lo que dicen las personas respecto de nosotros, muchas de las cuales sin duda no nos son gratas. Y es por eso que esa pregunta, ¿quién tiene el derecho de juzgarme?, es lo que vamos a responder esta mañana, puesto que al considerar esta porción de la palabra de Dios, podemos entender que siempre en la historia han existido ese tipo de situaciones en las que alguien sale afectado, perjudicado por lo que dicen los demás. Y es por eso que mi intención esta mañana es que usted pueda entender lo importante que es lo que Jesús pueda decir de nosotros, puesto que sin duda usted se preguntará: ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Muchas veces vivimos más preocupados de lo que dicen las personas, nuestros vecinos, nuestros familiares de nosotros, que lo que pueda decir Dios de nosotros. Es por eso que a través de este pasaje vamos a considerarlo bajo el tema: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Y encontramos en esta lectura que las personas estaban pendientes de que Jesús regresase al templo de Jerusalén para poder enseñar la palabra de Dios. El versículo 1 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Podemos imaginar ese cuadro tan bonito donde las multitudes de personas estaban ahí aglomerados queriendo escuchar la palabra de Dios. En medio de aquella enseñanza en la que el Señor estaba enfrascado con las personas que querían oír el mensaje de la palabra de Dios, de repente son interrumpidos por ciertas personas, no con la finalidad de participar en la enseñanza que Jesús estaba dando, sino el hecho de poder verter, poder dar una opinión y poder mostrar y exponer a una persona de la cual menciona este pasaje. Por eso dice el versículo 3:
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice que las personas ni siquiera pidieron el permiso para presentarse ante el Señor, sino que irrumpieron repentinamente y con una problemática, ¿verdad?, que según ellos iba a ser resuelta, no a favor de la persona, sino en contra de quien diese el veredicto. En este caso, los escribas y los fariseos eran precisamente los responsables de la enseñanza de la palabra de Dios en el pueblo de Israel y los cumplidores de la palabra de Dios. Pero no tanto los que cumplían la palabra de Dios, sino tanto los que andaban viendo que los demás la cumplieran, aunque ellos no lo hicieran. Los escribas eran las personas encargadas de copiar las Sagradas Escrituras, y a medida el tiempo transcurrió, estas personas llegaron a ser considerados como doctores de la ley o intérpretes de la ley. En cambio, los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío, y ellos se caracterizaban por tratar de observar así de una manera escrupulosa y con cierta afectación emocional, ¿verdad?, los preceptos de la ley mosaica. La finalidad de ellos era que la ley se cumpliera al pie de la letra, aunque muchas veces ellos preferían cumplir las tradiciones o sus interpretaciones de la ley, no como decía el texto originalmente. Pues en este caso traen a una mujer, la cual es expuesta ante el Señor y ante la multitud que estaba ahí, algo muy vergonzoso. Pero el pasaje hace referencia a que los escribas y los fariseos consideraban a Jesús como un maestro, como alguien que simplemente tenía cierto grado de preparación o de conocimiento, al punto de que para ellos no era relevante tanto lo que Jesús supiese, puesto que el pasaje dice que ellos buscaban una ocasión para acusarlo. Para ellos Jesús simplemente era una persona común y corriente que tenía cierto grado de conocimiento. En el mundo hay distintas clases de personas que afirman que el Señor Jesús es simplemente un maestro, un líder religioso, el fundador de una secta, le llaman así. Otros le llaman que Él es un Illuminati, y otros concluyen que Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que creemos nosotros, es el Hijo de Dios. Pues cada persona tendrá su propia definición de lo que piensa respecto de Jesús y quién es Jesús para él o para ella. Pues para los escribas no era más que un maestro, una persona, ¿verdad?, que de alguna manera tendría que tener cierto grado de respeto, pero ni siquiera ellos tenían respeto por las enseñanzas de él, puesto que llegaron a interrumpir. Pero la intención de ellos era precisamente esa, el hecho de exponer a la persona, y aquí podemos notar algunas cosas, que para ellos las enseñanzas de Jesús eran contrarias. No es que eran contrarias a la ley, sino a las tradiciones de ellos, puesto que dice que buscaban una ocasión para acusarle. Hay una pregunta implícita, y es: ¿por qué, si ellos sabían la ley, tuvieron que acudir a Jesús cuando la misma ley les decía lo que ellos tenían que hacer? Hay personas que buscan una y otra vez la forma de hacernos caer, o de hacernos fallar, o hacernos quedar mal, o buscan la ocasión para acusarnos o para que nos equivoquemos. Eso se llama tentar. Y ellos estaban haciendo eso exactamente con Jesús, buscando una ocasión para tentarle. Los fariseos eran personas parciales en cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos el pasaje, dice que una mujer fue traída delante de Jesús bajo el cargo de que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Se puede notar de que tan pendiente andaban ellos de la vida de las personas, hasta dónde fueron capaces de llegar al punto de sorprender a la mujer en el acto mismo, dice el pasaje. Pero ¿por qué observamos de que ellos fueron personas parciales? Porque de acuerdo a la ley, en el libro de Levíticos, en el capítulo 20, versículo 10, dice que para que haya un adulterio debe estar un hombre y debe de haber una mujer. Una mujer no puede cometer adulterio sola. Pero vemos de que ellos solo traen a la mujer delante de Jesús.
La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Para que la mujer hubiese caído en semejante falta, tuvo que haber habido un culpable adicional, pero ellos no lo trajeron. ¿Por qué? Porque ellos no cumplían la palabra de Dios al pie de la letra, más lo hacían con el hecho de exponer a la mujer y de dejar en mala posición al Señor Jesús. Por eso es que ellos eran personas que en la vida del Señor Jesucristo eran siempre ese lado, ¿verdad?, que andaba buscando cómo hacer fallar al Señor Jesús o hacer quedar mal al Señor Jesús. Pues bien, puesto que para ellos no representaba mayor importancia el Señor Jesús, simplemente era para ellos un maestro, una persona común y corriente con cierto grado de información. Pero ahora podemos notar que los versículos que continúan diciendo, versículo 5, y en la ley dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Es decir, queremos saber tu opinión, queremos saber si tú sabes más que Moisés, queremos saber si tú te haces superior a Moisés. Y ellos, eso es lo que ellos estaban realmente buscando, no tanto el hecho de que el Señor confirmara lo que dice la ley. Y el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos se han hecho la pregunta, ¿verdad?, ¿qué estaría ese Señor en el suelo dibujando con su mano? Y algunos se han atrevido a pensar, ¿verdad?, sobre qué estaría haciendo el Señor. Pero lo importante es el hecho de que el Señor no estaba conectado tanto con el sentir y el parecer de ellos, puesto que el Señor muchas veces no lo mueven las ideas humanas o lo que el ser humano quiere que haga, porque para algunos acuden a Jesús solo cuando es conveniente, solo cuando es necesario o cuando realmente ya no hay más nada que hacer. El Señor Jesús dice que debido a la insistencia de estas personas, en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Nosotros podemos notar que no es que Él no dio la importancia de vida al caso, sino el hecho de que Jesús les dijo, ¿cómo ustedes son capaces de pensar de que esta mujer es considerada una mujer indigna y merecedora de misericordia o de la gracia de Dios? Cuando si ustedes se evalúan a sí mismos, se van a dar cuenta si realmente ustedes no merecen exactamente la pena que ella también merece. Y es por eso que el Señor les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Muchas personas no tienen voz ni voto, no tienen autoridad alguna para poder juzgar la vida de otra persona, porque nadie está autorizado para juzgar a alguien si no puede salvar. Nadie puede condenar si no tiene el poder para salvar. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas veces vivimos la vida tratando de agradar a los que nos rodean, a las personas que están pendientes de nuestra vida, para que no divulguen o digan cosas de nosotros que nos puedan hacer sentir mal. Y el Señor exactamente dice, ¿será que hay alguien en el mundo que que esté en la capacidad moral, intelectual y espiritual como para poder juzgar a otra persona? Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea capaz de llenar los requisitos delante de Dios, humanamente hablando, como para considerarse perfecto, santo. Esto es algo que le corresponde al Señor Jesús. Pero vemos con toda verdad, alevosía, premeditación, que estas personas iban dispuestas, es más, para que el Señor les haya dicho, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, es porque ellos ya llevaban las piedras en sus manos. Ellos solo esperaban
la confirmación, el veredicto de ese juicio. Entonces, para aquella mujer, el Señor Jesús se convirtió en su juez. Era el que iba a determinar la sentencia, la condena de esta mujer. En las manos de Jesús estaba la vida de esta persona. Pero cómo Jesús desarmó los argumentos de aquellas personas. Y le dijo, si ustedes hacen o viven de una manera diferente a esta mujer o no hacen lo que esta mujer ha hecho, entonces hagan lo que ustedes quieren. Pero dice que uno por uno, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados, dice, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire qué tremendo. No solo se fueron los escribas y los fariseos, no solo se fueron la turba de personas que venían con ellos, sino que se fueron hasta la multitud que había estado esperando al Señor para que les enseñara. Es más, se fueron hasta los discípulos y los apóstoles. Solo quedó Jesús y la mujer. No quedó nadie más. Es más, ni los mismos apóstoles se sintieron exentos moralmente, en su conciencia, de poder ser ellos dignos de poder cumplir la ley así, de esa manera. Entonces Jesús muchas veces nos muestra que nadie tiene el derecho de juzgar si no puede salvar, que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Un pecador señalando el pecado de otro pecador. Todos somos pecadores. Pero también el Señor Jesús enseña que el pecado tiene un precio. Y en efecto, los fariseos no andaban tan perdidos en el hecho de citar lo que Moisés decía que se tenía que hacer con tales personas. Pero ellos dicen, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. El pasaje no dice así. En Levíticos, en el capítulo 20, versículo 10, Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, la adúltera y el adúltero indefectiblemente serán muertos. Dice, el hombre y la mujer serán muertos. Eso es lo que mandaba la ley. Y aquellos querían cumplir la ley parcialmente, a favor de ellos mismos. ¿Dónde estaba el hombre? Solo presentaron a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Entonces la conciencia es algo que Dios nos ha dado para que podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y no. Y es la conciencia la que nos atormenta, la que nos molesta, la que nos hace sentir mal cuando estamos haciendo algo que es indebido. Y es a través de eso que Dios ha dado y se ha dado a conocer a cada persona, a través de la conciencia. Es por eso que cada uno dice, acusado por su propia conciencia, se fueron, dice uno a uno. Todos se fueron. No hay nadie que pueda levantar la cabeza delante de Dios cuando vive una vida en la desgracia del pecado. Eso solo le corresponde al Señor Jesús. Es por eso que para los fariseos y los escribas Jesús era solo un maestro. Para esta mujer Jesús fue su juez. Pero vemos el proceder de este juez del Señor Jesús. Que el Señor Jesús en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. ¿Y cómo le llamó ella? No le dijo maestro, le dijo ninguno, Señor. Para ella Jesús significó todo en ese momento. Era considerado Señor,
Y sabe usted que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando una persona le llamaba a alguien Señor, implicaba que automáticamente la persona que decía esas palabras se estaba rebajando a un nivel de siervo, de esclavo, y le estaba diciendo al Señor: yo no soy nada delante de usted, usted es el Señor que todo lo puede. Y es más, ahí aparece con una S mayúscula, es el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús le responde: ni yo te condeno. Eso es lo que encontramos en el Señor Jesús. El ser humano nunca va a ser capaz de sobreponer sus propios intereses por sobre los intereses de los demás o el bienestar de los demás. Siempre las personas van a buscar la manera de vernos mal, de vernos tirados en el piso o anhelando que cosas así nos sucedan en la vida. Solo Jesús es capaz de levantarnos de la vil desgracia en la que estemos, porque Él es el juez, Él es el que condena y Él es el único que puede salvar. Pero es más, dice la palabra de Dios que Él ocupó nuestro lugar. Nosotros éramos los culpables y aún la sentencia que pesaba sobre nosotros, Él la cargó, Él la llevó por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la desgracia física, moral, espiritual en la que estemos viviendo. Para esta mujer Él fue su juez, fue su Señor, pero siendo todo eso y teniendo toda la autoridad, Él no le condenó. Y es que Jesús es tan grande su amor por nosotros, que Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en último lugar, podemos ver también que Jesús no solo fue para esta mujer su juez, su Señor. Para esta mujer Jesús fue su Salvador. Para esta mujer el Señor se convirtió en su Salvador, porque fue quien le libró de la muerte. Y es quien nos libra de la muerte no solo física, sino de la muerte espiritual. Versículo 11 dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y oiga esta palabra: vete, vete y no peques más. No le condenó, le liberó. Le liberó. Y nadie que es liberado por el Señor Jesús puede volver a ser la misma persona. Él nos hace libres de todo tipo de mal. No hay cadena, no hay pecado que Él no pueda destruir, vencer, quitar, porque para Él todo es posible. Hoy Jesús quiere ser su Salvador, sabiendo que Él vino a buscarlos. Él vino a buscarlo a usted, vino a buscarme a mí. Él quiere salvarle. Yo sé que muchas veces estamos más pendientes del que dirán los demás y pasamos por alto lo que Dios dice de nosotros. No se avergüence de Jesús. Que nos avergüence lo malo que hacemos y las consecuencias de las decisiones malas y equivocadas que tomamos. Pero no nos avergoncemos de Jesús. El Señor Jesús dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. No se avergüence de Jesús. No importa lo que la gente diga de usted, lo que la gente piense de usted, lo que la gente opine de usted. Lo más importante para usted, de ahora en adelante, debe de ser lo más importante, lo que Jesús diga de usted. Pero usted es el único que puede tomar esa decisión de que Jesús pese más en su vida que lo que los demás puedan decir. Yo tomé esa decisión y me costó no muchos años. Me costó dentro de mi mente el hecho de pensar qué iban a decir los demás si yo aceptaba a Jesús. Pero yo quiero decirle lo mismo que me dijo esta persona que gracias a Dios insistió, como yo lo estoy haciendo esta mañana.
¿Qué importa más? ¿Lo que diga Dios de usted o lo que digan las personas de usted? ¿Qué importa más para usted? ¿Lo que diga la gente o lo que diga Jesús de usted? Mi decisión fue, para mí lo más importante es lo que diga Jesús de mí. Y en ese momento yo entregué mi vida a Cristo. Yo sé que los religiosos van a hablar mal de usted. Las personas van a decir que usted está loco, que se ha hecho loco, que traicionó la religión, que usted se hizo triste, aburrido, que a usted le lavaron el cerebro. Jesús no solo nos lavó el cerebro, nos lavó el corazón y nos hizo libres y santos por medio de su sangre. Y eso es lo que Él quiere hacer por usted esta mañana. Por eso yo le invito para que usted tome esa decisión y entregue su vida al Señor Jesucristo. No importando, no piense en nada. No piense en que le gusta la música, en que le gusta el baile, en que le gusta esto y lo otro. Piense en el hecho de que Jesús quiere vivir en su corazón. Y ese es el mejor regalo que podamos recibir en estos tiempos, en los que nadie nos garantiza el mañana. Solo Jesús lo puede hacer. Abriéndole nuestro corazón, Él puede entrar. Yo le invito para que tome esa decisión y si es su deseo, repite estas palabras conmigo ahí donde está. Como le decía, entre usted y Dios, que no importa lo que digan los demás, entre usted y Dios, dígale estas palabras. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóneme, Señor. Límpieme, Señor. Soy pecador, merezco la condenación, pero yo me arrepiento de mis pecados. Límpieme, Señor. Cámbieme y hágame la persona que usted quiere que yo sea. Gracias por salvarme hoy, Señor. Yo le recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración y la repitió con todo su corazón, yo le felicito, yo le animo para que usted siga adelante alimentando esa vida espiritual que acaba de nacer en usted. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bienvenido a la familia de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, como usted y como yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos recibido y los que hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Bienvenido esta mañana. Dios le bendiga. Le animo a que hable con Dios a través de la oración, que lea la palabra de Dios y sobre todo siga creyendo en las promesas, en la palabra de Dios. Alimente su vida espiritual y próximamente estaremos compartiendo más acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga y quiero hacer esta oración. Señor nuestro Dios, pido que bendiga a todos aquellos que han podido escuchar este mensaje, Señor, y que pueda obrar en sus corazones a través de su Santo Espíritu, para que reciban la bendición, la ayuda, la sanidad, la protección y lo que anhelen en su corazón, Señor. Que puedan alcanzar a comprender a través de su palabra los propósitos que usted tiene para su vida, Señor, y puedan ser ellos dichosos, felices de saber que cuentan con usted como su Padre, como su Señor y su Salvador. Bendígales en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, y muy pronto continuaremos compartiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Buen día. Bendiciones.